Hare Krishna, bienvenidos a todos. Empezando con la lectura del Néctar de la Devoción. Ofrezco mis respetuosas reverencias a los 6 Goswamis, a saber, Shri Sanatana Goswami, Shri Rupa Goswami, Shri Raghunatha Bhatta Goswami, Shri Raghunatha Dasa Goswami, Shri Shiva Goswami y Shri Gopala Bhatta Goswami, quienes son muy expertos en estudiar minuciosamente todas las escrituras reveladas, con el objetivo de establecer principios religiosos eternos para el beneficio de todos los seres humanos. De este modo, son honrados en todos los 3 mundos y vale la pena refugiarse en ellos, porque están absortos en el estado de ánimo de las gopis, están ocupados en el amoroso servicio trascendental de Shri Radha y Krishna. Prefacio. El Néctar de la Devoción es un estudio resumido del Bhakti Rasamrita Sindhu, que fue escrito en sánscrito por Srila Rupa Goswami Prabhupada. Él era el jefe de los 6 Goswamis, que eran los discípulos directos del Señor Chaitanya Mahaprabhu. Cuando conoció al Señor Chaitanya, Shri Rupa Goswami Prabhupada estaba ocupado como ministro en el gobierno mahometano de Bengala. Él y su hermano Sanatana fueron nombrados Dabir Kash y Sakara Malik respectivamente y ocuparon puestos de responsabilidad como ministros de Navad Hussain Shah. En ese momento, hace 500 años, la sociedad hindú era muy rígida, y si un miembro de la casta brahmana aceptaba el servicio de un gobernante mahometano era rechazado de inmediato por la sociedad brahmana. Esa era la posición de los 2 hermanos Dabir Kash y Sakara Malik. Pertenecían a la comunidad Sarasvata brahmana, pero fueron condenados al ostracismo debido a su aceptación de puestos ministeriales en el gobierno de Hussain Shah. Es la gracia del Señor Chaitanya que aceptó a estas 2 personalidades exaltadas como sus discípulos y las elevó a la posición de Goswamis, la posición más elevada en la cultura brahmínica. De manera similar, el Señor Chaitanya aceptó a Haridasa Thakura como su discípulo, aunque Haridasa había nacido de una familia mahometana, y el Señor Chaitanya más tarde lo convirtió en el acharya del canto del santo nombre del Señor, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. El principio del Señor Chaitanya es universal. Cualquiera que conozca la ciencia de Krishna y se dedique al servicio del Señor es aceptado como alguien que está en una posición más elevada que una persona nacida en la familia de un brahmana. Ese es el principio original aceptado por todas las escrituras védicas, especialmente el Bhagavad Gita y el Srimad Bhagavatam. El principio del movimiento del Señor Chaitanya de educar y elevar a todo al puesto exaltado de Goswami se enseña en el Néctar de la Devoción. El Señor Chaitanya se reunió con los 2 hermanos Dabir Kash y Sakara Malik en una aldea conocida como Ramakeli en el distrito de Madaha. Y después de esa reunión, los hermanos decidieron retirarse del servicio gubernamental y unirse al Señor Chaitanya. Dabir Kash, que más tarde se convertiría en Rupa Goswami, se retiró de su puesto y recogió todo el dinero que había acumulado durante su servicio. En el Chaitanya Charitamrita se describe que sus ahorros acumulados en monedas de oro equivalían a millones de dólares y llenaban un gran bote. Dividió el dinero de una manera muy ejemplar que debería ser seguida por los devotos en particular y por la humanidad en general. El 50% de su riqueza acumulada se distribuyó a las personas conscientes de Krishna, a saber, los brahmanas y los vaishnavas. El 25% se distribuyó a familiares y el 25% se mantuvo contra gastos de emergencia y dificultades personales. Más tarde, cuando Sakara Malik también propuso retirarse, Navad se agitó mucho y lo metió en la cárcel. Pero Sakara Malik, que más tarde se convertiría en Srila Sanatana Goswami, se aprovechó del dinero personal de su hermano que había sido depositado en un banquero de la aldea y escapó de la prisión de Hussain Shah. De esta manera ambos hermanos se reunieron al Señor Chaitanya Mahaprabhu. Rupa Goswami se encontró por primera vez con el Señor Chaitanya en Prayaga, en Allahabad, India, y en el Gata del baño de Dashashmaveda de esa ciudad santa, el Señor lo instruyó continuamente durante 10 días. El Señor instruyó particularmente a Rupa Goswami sobre la ciencia del proceso de conciencia de Krishna. Estas enseñanzas del Señor Chaitanya Srila Rupa Goswami Prabhupada se narran en nuestro libro Enseñanzas del Señor Chaitanya. Más tarde, Srila Rupa Goswami Prabhupada elaboró las enseñanzas del Señor con un profundo conocimiento de las escrituras reveladas y referencias autorizadas de varias literaturas védicas. Srila Srinivasa Acharya describe en sus oraciones a los 6 Goswamis que todos eran eruditos, no solo en sánscrito, sino también en idiomas extranjeros como el persa y el árabe.
Estudiaron muy minuciosamente todas las escrituras védicas para establecer el culto de Chaitanya Mahaprabhu sobre los principios autorizados del conocimiento védico. El actual movimiento para la conciencia de Krishna también se basa en la autoridad de Srila Rupa Goswami Prabhupada. Por lo tanto, generalmente se nos conoce como Rupanugas o seguidores de los pasos de Srila Rupa Goswami Prabhupada. Es solo para nuestra guía que Srila Rupa Goswami preparó su libro Bhakti Rasamrita Sindhu, que ahora se presenta en la forma del néctar de la devoción. Las personas que se dedican al movimiento para la conciencia de Krishna pueden aprovechar esta gran literatura y estar muy sólidamente situadas en el proceso de conciencia de Krishna. Bhakti significa servicio devocional. Cada servicio tiene alguna característica atractiva que impulsa al servidor progresivamente una y otra vez. Cada uno de nosotros dentro de este mundo está perpetuamente involucrado en algún tipo de servicio, y el ímpetu para tal servicio es el placer que obtenemos de él. Impulsado por el afecto de su esposa e hijos, un hombre de familia trabaja día y noche, un filántropo trabaja de la misma manera por amor a la familia mayor y un nacionalista por la causa de su país y de sus compatriotas. Esa fuerza que impulsa al filántropo, al cabeza de familia y al nacionalista se llama rasa o una especie de relación suave, cuyo sabor es muy dulce. El Bhakti Rasa es un suave diferente del rasa ordinario que disfrutan los trabajadores mundanos. Los trabajadores mundanos trabajan muy duro día y noche para saborear un cierto tipo de rasa que se entiende como gratificación de los sentidos. El gusto o sabor de la raza mundana no dura mucho tiempo y por lo tanto los trabajadores mundanos siempre son propensos a cambiar su posición de disfrute. Un hombre de negocio no se satisface trabajando toda la semana. Por lo tanto, queriendo un cambio para el fin de semana, se va a un lugar donde intenta olvidar sus actividades comerciales. Luego de pasar el fin de semana en el olvido, vuelve a cambiar de posición y reanuda sus actividades comerciales reales. El compromiso material significa aceptar un estado particular durante algún tiempo y luego cambiarlo. Esta posición de cambiar de un lado a otro se conoce técnicamente como Bhogatyaga, que significa una posición de alternancia de disfrute sensorial y renuncia. Una entidad viviente no puede permanecer firmemente ni en el disfrute de los sentidos ni en la renuncia. El cambio está ocurriendo perpetuamente y no podemos ser felices en ninguno de los dos estados debido a nuestra posición constitucional eterna. La complacencia de los sentidos no dura mucho tiempo y por eso se llama chapalasuca o felicidad parpadeante. Por ejemplo, un hombre de familia ordinario que trabaja muy duro día y noche y tiene éxito en dar consuelo a los miembros de su familia, disfruta de una especie de dulzura. Pero todo su avance de la felicidad material termina inmediatamente junto con su cuerpo tan pronto como termina su vida. Por lo tanto, la muerte se toma como representante de Dios para la clase atea de los hombres. El devoto se da cuenta de la presencia de Dios mediante el servicio devocional, mientras que el ateo se da cuenta de la presencia de Dios en forma de su muerte. Al morir todo está terminado y uno tiene que comenzar un nuevo capítulo de la vida en una nueva situación tal vez más alta o más baja que la anterior. En cualquier campo de actividad político, social, nacional o internacional, el resultado de nuestras acciones se acabará con el final de la vida. Eso es seguro. Sin embargo, el Bhakti Rasa, la suavidad que se saborea en el servicio amoroso trascendental del Señor, no termina con el final de la vida. Continúa perpetuamente y por eso se le llama Amrita, aquello que no muere sino que existe eternamente. Esto se confirma en todas las escrituras védicas. El Bhagavad Gita dice que un pequeño avance en el Bhakti Rasa puede salvar al devoto del mayor peligro, el de perder la oportunidad de la vida humana. Los rasas derivados de nuestros sentimientos en la vida social, en la vida familiar o en la vida familiar más amplia del altruismo, la filantropía, el nacionalismo, el socialismo, el comunismo, etc., no garantizan que la próxima vida de uno sea como un ser humano. Preparamos nuestra próxima vida con nuestras actividades reales en la vida presente. A una entidad viviente se le ofrece un tipo particular de cuerpo como resultado de su acción en el cuerpo actual. Estas actividades son tomadas en cuenta por una autoridad superior conocida como Daiva o la autoridad de Dios. Esta Daiva se explica en el Bhagavad Gita como la causa primera de todo y en el Srimad Bhagavatam se afirma que un hombre toma su próximo cuerpo por Daiva Netrena, lo que significa por la supervisión de la autoridad del Supremo. En un sentido ordinario, Daiva se explica como destino. La supervisión de Daiva nos da un cuerpo seleccionado entre 8.400.000 formularios. La elección no depende de nuestra selección, sino que se nos otorga de acuerdo con nuestro destino.
Si nuestro cuerpo en la actualidad está ocupado en las actividades del proceso de conciencia de Krishna, entonces está garantizado que tendremos al menos un cuerpo humano en nuestra próxima vida. Un ser humano que se ocupa en el proceso de conciencia de Krishna, incluso si no puede completar el curso del Bhakti Yoga, nace en las divisiones superiores de la sociedad humana para que pueda avanzar automáticamente en el proceso de conciencia de Krishna. Por lo tanto, todas las actividades genuinas en el proceso de conciencia de Krishna son amrita o permanentes. Este es el tema del néctar de la devoción. Este compromiso eterno en el Bhakti Rasa puede ser entendido por un estudiante serio al estudiar el néctar de la devoción. La adopción del Bhakti Rasa o conciencia de Krishna lo llevará inmediatamente a uno a una vida auspiciosa libre de ansiedades y lo bendecirá con una existencia trascendental, minimizando así el valor de la liberación. El Bhakti Rasa en sí mismo es suficiente para producir un sentimiento de liberación porque atrae la atención del Señor Supremo Krishna. Por lo tanto, los devotos neófitos están ansiosos por ver a Krishna o Dios, pero Dios no puede ser visto ni conocido por nuestros sentidos actuales materialmente embotados. El proceso del servicio devocional, tal como se recomienda en el néctar de la devoción, elevará gradualmente a uno de una condición material de la vida al estado espiritual en el que el devoto se purifica de todas las designaciones. Los sentidos pueden entonces volverse incontaminados, estando constantemente en contacto con el Bhakti Rasa. Cuando los sentidos purificados se emplean en el servicio del Señor, uno se sitúa en la vida de Bhakti Rasa, y cualquier acción realizada para la satisfacción de Krishna en esta etapa trascendental de la vida de Bhakti Rasa puede saborearse perpetuamente. Cuando uno se dedica así al servicio devocional, todas las variedades de razas o velocidades se convierten en eternidad. Al principio uno es entrenado de acuerdo con los principios de regulación bajo la guía del acharya o maestro espiritual, y gradualmente uno se eleva al servicio devocional, se vuelve automático y se caracteriza por el afán espontáneo de servir a Krishna. Hay 12 tipos de razas, como se explicará en este libro. Al renovar nuestra relación con Krishna en 5 razas primarios, podemos vivir eternamente en pleno conocimiento y bienaventuranza. El principio básico de la condición de vida es que tenemos una propensión general a amar a alguien. Nadie puede vivir sin amar a otra persona. Esta propensión está presente en todos los seres vivos, incluso un animal como un tigre tiene esta propensión amorosa al menos en una etapa latente, y ciertamente está presente en los seres humanos. El punto que falta, sin embargo, es donde reposar nuestro amor para que todos puedan ser felices. En el momento actual, la sociedad humana enseña a amar a su país o a su familia o a su yo personal, pero no hay información sobre dónde reposar la propensión amorosa para que todos puedan llegar a ser felices. Ese punto que falta es Krishna. El néctar de la devoción nos enseña cómo estimular nuestro amor original por Krishna y cómo situarnos en esa posición en la que podemos disfrutar de nuestra vida dichosa. En la etapa primaria, un niño ama a sus padres, luego a sus hermanos y hermanas, y a medida que crece diariamente comienza a amar a su familia, sociedad, comunidad, país, nación o incluso a toda la sociedad humana. Pero la propensión amorosa no se satisface ni siquiera amando a toda la sociedad humana. Esa propensión amorosa permanece imperfectamente satisfecha hasta que sepamos quién es el amado supremo. Nuestro amor puede satisfacerse plenamente solo cuando descansa en Krishna. Este tema es la suma y la sustancia del néctar de la devoción que nos enseña cómo amar a Krishna en 5 velocidades trascendentales diferentes. Nuestra propensión amorosa se expande al igual que se expande una vibración de luz o aire, pero no sabemos dónde termina. El néctar de la devoción nos enseña la ciencia de amar perfectamente a cada una de las entidades vivientes mediante el sencillo método de amar a Krishna. No hemos logrado crear paz y armonía en la sociedad humana ni siquiera con intentos tan grandes como las Naciones Unidas, porque no conocemos el método correcto. El método es muy simple, pero uno tiene que entenderlo con la cabeza fría. El néctar de la devoción enseña a todos los hombres cómo llevar a cabo el método sencillo y natural de amar a Krishna, la suprema personalidad de Dios. Si aprendemos a amar a Krishna, entonces es muy fácil amar inmediata y simultáneamente a todo ser viviente. Es como verter agua en la raíz de un árbol o suministrar alimento al estómago. El método de verter agua en la raíz de un árbol o suministrar alimentos al estómago es universalmente científico y práctico como cada uno de nosotros ha experimentado. Todo el mundo sabe bien que cuando comemos algo, o en otras palabras, cuando ponemos alimentos en el estómago, la energía creada por tal acción se distribuye inmediatamente por todo el cuerpo. De manera similar, cuando vertimos agua sobre la raíz así creada se distribuye inmediatamente por la totalidad incluso del árbol más grande. No es posible regar el árbol
parte por parte, ni es posible alimentar las diferentes partes del cuerpo por separado. El néctar de la devoción nos enseñará cómo encender el único interruptor que inmediatamente iluminará todo en todas partes. Quien no conoce este método está perdiendo el sentido de la vida. En lo que respecta a las necesidades materiales, la civilización humana en el momento actual está muy avanzada en vivir cómodamente, pero aún así no somos felices porque no estamos entendiendo el punto. Las comodidades materiales de la vida por sí solas no son suficientes para hacernos felices. El ejemplo vívido en Estados Unidos, la nación más rica del mundo que tiene todas las facilidades para la comodidad material, está produciendo una clase de hombres completamente confundidos y frustrados en la vida. Hago un llamamiento a estos hombres confundidos para que aprendan el arte del servicio devocional como se indica en el néctar de la devoción, y estoy seguro de que el fuego de la existencia material que arde dentro de sus corazones se extinguirá inmediatamente. La causa fundamental de nuestra insatisfacción es que nuestra propensión amorosa dormida no se ha cumplido a pesar de nuestro gran avance en la forma de vida materialista. El néctar de devoción nos dará pistas prácticas sobre cómo podemos vivir en este mundo material perfectamente, dedicados al servicio devocional y así cumplir todos nuestros deseos en esta vida y en la próxima. El néctar de la devoción no se presenta para condenar ninguna forma de vida materialista, sino que el intento es dar información a los religiosos, filósofos y a la gente general sobre cómo amar a Krishna. Uno puede vivir sin desconcierto material, pero al mismo tiempo debe aprender el arte de amar a Krishna. En el momento actual estamos inventando muchas formas de utilizar nuestra propensión al amor, pero en realidad estamos perdiendo el verdadero punto, Krishna. Estamos regando todas las partes del árbol, pero nos falta la raíz del árbol. Estamos tratando de mantener nuestro cuerpo en forma por todos los medios, pero estamos descuidando el suministro de alimentos al estómago. Extrañar a Krishna significa extrañarse a uno mismo también. La verdadera autorrealización y la realización de Krishna van juntas simultáneamente. Por ejemplo, verse a sí mismo por la mañana significa ver también el amanecer. Sin ver la luz del sol nadie puede verse a sí mismo. De manera similar, a menos que uno haya realizado a Krishna, no hay cuestión de autorrealización. El néctar de la devoción se presenta específicamente para las personas que ahora están ocupadas en el movimiento para la conciencia de Krishna. Luego ofrecer mi sincero agradecimiento a todos mis amigos y discípulos que me están ayudando a impulsar el movimiento para la conciencia de Krishna en los países occidentales, y me permito reconocer con agradecimiento la contribución hecha por mi amado discípulo Sriman Jayananda Brahmachari. Mi agradecimiento también se debe a los directores de ISKCON Press que han tenido tanto cuidado en publicar esta gran literatura. Hare Krishna. Así Bhaktivedanta Swami, 13 de abril de 1970, sede de ISKCON en Los Ángeles, California. Srila Prabhupada Ki Jai. Hari